A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos aquí una nueva temporada. Volvemos, después de más de 3 meses alejados de las ondas, con la 26ª temporada de Polideportivo en las ondas de Radio Abarán. Y sigue siendo un auténtico orgullo poder estar cerca de todos ustedes, poder seguir acercándole las novedades, las inquietudes de nuestro deporte. Comienza la temporada 2017-2018, los 1900 quedan ya afortunadamente muy lejos. 26 años, lo que quiere decir que algunos chavales, la mayoría de los que hoy son deportistas en activo, ni siquiera habían visto la luz, ni siquiera habían nacido cuando comenzamos esta andadura. Pero el objetivo, insisto, sigue siendo el mismo después de 1682 programas con el que acabamos la temporada pasada el día de San Isidro, el día 15 de mayo. Hoy, 1 de septiembre, comienza un nuevo curso y, lógicamente, hay que comenzar hablando de aquellos deportes, de aquellas modalidades deportivas que comienzan más temprano su temporada. Y en este caso, como es habitual en temporadas anteriores, prácticamente ceñiremos nuestro primer programa a hablarles de fútbol. Un fútbol que presenta novedades esta temporada, novedades importantes en nuestro panorama municipal. Por una parte, el Abarán Club de Fútbol, que finalmente conseguía el anhelado ascenso a territorial preferente. Lo dejábamos así, un poco en el aire, cuando acababa Polideportivo la temporada anterior. El Abarán había acabado 4º clasificado, no sabíamos muy bien lo que iba a ocurrir en la promoción, no salió demasiado bien para el equipo de las colonias en aquella fase final, pero el hecho de haber quedado en esa 4ª posición, como ya hemos informado a lo largo del verano, permitió al conjunto local dar el salto de categoría una vez que el Lorca Deportiva conseguía ascender de 3ª a 2ª División B en una última eliminatoria. Ese día éramos todos del equipo blanquiazul, del equipo de la Ciudad del Sol. Eso provocó que el Cartagena B ascendiera de territorial preferente al grupo 13 de 3ª división y, por tanto, el 4º clasificado de la territorial preferente, no valía para nada lo que se hubiera hecho en la promoción, el 4º clasificado, una vez que se había confirmado el ascenso del Bullense, que era el 3º, pues conseguía también plaza en esta categoría. Una categoría que el Abarán viene buscando desde que desgraciadamente la perdiera hace unos años por, pues esas cosas que pasan en el fútbol, de la compra-venta de plazas, de hoy yo pongo dinero y mañana organizo lo que pasa en un club, algo que hay que intentar evitar que se repita, que en los últimos 15 años ha ocurrido en demasiadas ocasiones en nuestro municipio y que esperemos no tengamos que volver a contar desde estos micrófonos. Pero no va a ser esa la última novedad, aunque hoy prácticamente hablaremos de ese tema, ya que pasado mañana domingo el equipo debuta en Liga. Porque hay otras novedades importantes. Por ejemplo, el Club Deportivo Hoyo del Campo vuelve a la palestra y lo hace para militar en 2ª autonómica. Lejos queda aquellas temporadas en que el equipo jugaba ese campeonato de aficionados, donde en varias ocasiones incluso fue campeón del mismo, para, con un equipo sub-23 o prácticamente sub-23, siempre habrá que esperar a última hora a ver si se confirma, pues estará en esa categoría, en la última categoría del fútbol regional, pero bueno, con intenciones de seguir creciendo. Hoy conoceremos al menos el calendario, que ya es público. Y en cuanto al fútbol base, pues el Club Deportivo Abarán seguirá llevando las riendas de todos los equipos, desde juveniles hasta benjamines o prebenjamines. La idea es que
pues haya el máximo número posible de equipos. De hecho, ya se están haciendo las diversas convocatorias para componer las plantillas. Ya se saben prácticamente los entrenadores de las mismas, pero ya habrá tiempo para hablar largo y tendido, en profundidad, de todos y cada uno de los equipos con los responsables del club. Y lógicamente, cuando se habla de deporte en Abarán, no podemos olvidar el balonmano, que ya comienza a dar los primeros pasos, que ya está comenzando su particular pretemporada, pero todavía quedará pues hasta después de las fiestas patronales, hasta el mes de octubre prácticamente, o al menos hasta la última semana de septiembre, para que comience lo verdaderamente importante, para que comience la competición en segunda división masculina. Suponemos que posteriormente, ya en el mes de octubre, las distintas categorías femeninas. En principio, creíamos a lo largo del verano que íbamos a dar la buena nueva de que volvía el fútbol sala a Abarán. De hecho, ha habido movimientos, también hablaremos de ello, pero finalmente la falta de tiempo, la falta de ayudas, ha hecho imposible que en esta temporada 2017-2018 que comienza ahora, pues tengamos de nuevo fútbol sala en categoría senior en nuestro municipio. Pero insisto que no olvidaremos ni mucho menos el fútbol sala. Como intentaremos no olvidar otras actividades como el atletismo, como el ajedrez, como la gimnasia rítmica que tanto está dando en estas últimas temporadas. En fin, como cualquier otra actividad deportiva de la que tengamos noticia, de la que podamos conocer sus evoluciones, y por ello, por supuesto, como hemos hecho cada temporada en las 25 anteriores, pedimos desde aquí la ayuda, la aportación de los propios responsables de los clubes, porque si no es prácticamente imposible llegar al día, llegar al momento y tener toda la información disponible de todo ese movimiento deportivo de nuestro municipio. Y lógicamente, cuando hablamos de movimiento deportivo, pues hay que hablar también de la máxima autoridad en este aspecto en nuestro ayuntamiento, del concejal de deportes, José Luis Carpena, que si no cambian las tornas, si no hay ningún problema de última hora, el próximo lunes, día 4, estará aquí con nosotros en directo en los estudios de Radio Abarán para repasar un poco todo lo que se avecina. La temporada pasada no pudimos hacer, como es norma, un programa final de curso con sus apreciaciones, con lo que había sido la valoración de la temporada, pero bueno, el lunes intentaremos conocer todo lo que fue esa temporada y sobre todo lo que nos depara el futuro más cercano, que comienza ahora en este 1 de septiembre y nos llevará, Dios mediante, de nuevo hasta mediados de mayo, donde esperemos se hayan cumplido los objetivos. Hay que seguir hablando del deporte. Comenzamos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bueno, pues vamos a comenzar lógicamente hablando de lo que está ya a la vuelta de la esquina, porque el domingo a las 6:30 de la tarde el Abarán Club de Fútbol tendrá que visitar el campo de los Cipreses de Balsicas para medirse al conjunto de esta pedanía pachequera, un equipo que es todo un clásico en la preferente, incluso en tercera división, que ha sido rival en muchísimas ocasiones del conjunto abaranero y que servirá como piedra de toque para ver cómo marcha el equipo que dirige esta temporada José Antonio Juliá Ico, que es el inquilino del banquillo abaranero tras los cambios sufridos este verano y de los que ya vinimos informando. Recuerden, las 2 temporadas anteriores, Emilio Bru fue el máximo responsable. Ahora pasa a ocupar las parcelas, digamos, de oficinas, de despacho, de organización, tanto en lo burocrático como en lo deportivo. Para resumirlo en una palabra, podríamos hablar de dirección deportiva, de secretaría técnica, como se quiera llamar. En fin, sigue siendo prácticamente el máximo responsable del club, acompañado, como siempre, por otras personas a los que no deberíamos dejar de enumerar a ninguno de ellos, pero indudablemente hay que ponerle nombre a Pascual Turpín, que es el todoterreno del club. Insisto en que son otras muchas y por no olvidar a nadie, pues agradecer a todas el trabajo que realizan. Bueno, pues el domingo comienza la liga de una categoría en la que estarán los 3 equipos descendidos la pasada temporada de tercera división, concretamente el Club Accionariado Popular Ciudad de Murcia, el Club Deportivo Algar y el Olímpico de Totana. La verdad es que una incógnita, sobre todo el equipo totanero, después de la catastrófica temporada anterior. Continúan en la regional preferente el Mazarrón y el Molina, que no pudieron lograr el ascenso en el playoff, además del Alquerías, Balsicas Atlético, Alcantarilla,
Cartagena FC, Jumilla Club Deportivo, Habanilla, Racing Murcia City, un equipo que en algunos foros se le denomina como Real Murcia C, pero parece que no está esto muy claro en lo que se refiere al club que preside o presidía, que era propiedad de nuestro paisano Agustín Ramos, Esparragal y Plus Ultra. Y lógicamente, como ascendidos de primera autonómica, el Club Deportivo Juvenia, que recordemos fue el campeón de la liga regular, el Alhama segundo clasificado, ambos ascendieron de forma directa, el Bullense, que lograba pasar las dos eliminatorias de la liguilla, la primera frente al Águilas B y la segunda frente al Verdugo de Abarán, el Villa de Fortuna, y el Abarán Club de Fútbol, que insisto, por ser cuarto clasificado, por el arrastre del Lorca Deportiva, logró finalmente el ascenso de categoría. Esos son los 18 componentes de la categoría. Equipos, algunos bastante conocidos, equipos con una trayectoria importante dentro del fútbol regional murciano, otros son bastante más novedosos, pero en fin, una categoría a la que habrá que darle unas semanas de margen para ver cuál puede ser el potencial de cada uno de los equipos, porque lógicamente el verano ha sido bastante movido, a través sobre todo de la página web trecera.com, que es quien más se ocupa de estas categorías, hemos podido conocer los movimientos de algunos de los equipos. En algunos no ha habido demasiado, en otros han sido pues innumerables, por ejemplo el Club Deportivo Algar, donde comenzando por el entrenador Isaac Jovel, que fuera jugador profesional, pues tiene al menos 11 o 12 fichajes, casi todos de jugadores de la zona, proceden por ejemplo de la Salle Minerva, ahora en tercera división, del Cartagena Fútbol Club, de algunos pasados del Juvenil, del propio Balsica, en fin, de la zona de influencia del campo de Cartagena. Lógicamente los desplazamientos hay que intentar evitarlos al máximo por aquello de la cuestión económica. También el CAS Ciudad de Murcia ha tenido muchos cambios, al igual que el Alquerías, otros en cambio quedan prácticamente con la plantilla de la temporada pasada. Insisto en que hay que esperar todavía para saber finalmente cómo se componen esas plantillas, porque tampoco es fijo que los que han jugado en pretemporada finalmente pasen a ocupar una plaza final en el club ya a nivel federativo. En fin, lo que suele ocurrir todos los veranos a estas alturas. Y bueno, pues hay que hablar de la Abarán, pero lo vamos a hacer después de una breve pausa. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Pues un Abarán que ha realizado una pretemporada en la que finalmente le han faltado algunos partidos amistosos, quizá para lo que hubiera querido su técnico. Había previsto un partido ante el Villa de Fortuna que se tuvo que aplazar y después no se pudo recuperar. Concretamente el pasado miércoles, hace 48 horas, iba a jugar un último amistoso en las colonias ante Lucán B, el equipo de tercera división, pero por aquello de las lluvias que han caído sobre nuestro municipio, prácticamente sobre toda la región, en la última semana fue totalmente imposible. Era dejar el césped, que ya tiene ciertos problemas, dejarlo impracticable, y se optó por la suspensión. Y en cuanto a la plantilla, pues muchos nombres de la temporada anterior y también bastantes novedades, unas de jugadores más conocidos y otras quizá menos. En principio, la plantilla la compondrían pues ya prácticamente 25 jugadores, lo que sería el total de fichas disponibles, aunque hay algunos de ellos que por diversos motivos, lesiones, vacaciones, etcétera, etcétera, todavía no están a disposición del entrenador de José Antonio Juliá de Ico. Así concretamente, en principio, para el domingo hay 19 jugadores disponibles según reza en la página web de la Federación Murciana, 19 jugadores con la ficha diligenciada. Concretamente, en la portería no hay cambios. Están los David Andaví, David Carrelón Merli, capitán, sempiterno capitán del equipo, y David Fernández, el joven David, que bueno, pues con un año más de experiencia y después de las actuaciones de la temporada anterior, pues sigue mejorando y sigue ganando peso en esa portería del equipo abranero. En cuanto a la línea defensiva, continúan de la temporada anterior los laterales Chorlas, Morote y digamos que el comodín Marcos, que puede actuar tanto en defensa como en medio campo, además de los centrales Schuster y Juanvi. En cuanto a novedades en esa línea, pues tendríamos a Fran, jugador procedente de la Alchena, que puede jugar tanto en el eje de la defensa como en el centro del campo y que es uno de los fijos, de los jugadores que ya tienen diligenciada ficha, es decir, estará seguro el domingo. Carrillo,
jugador que también la temporada pasada perteneció al equipo del Archena, donde estuvo de entrenador en la segunda vuelta el propio Ico, y que este año estaba haciendo la pretemporada con el Muleño, con el equipo de tercera división, pero ante la llamada del que fue su entrenador y el buen proyecto que conoció en las colonias, pues optó por venirse al equipo abranero. Sergio Cano es un joven jugador, un joven central, procedente del Jumilla Club Deportivo, natural de Cieza, con lazos familiares en nuestro municipio, pero que se lesionaba en el primer partido amistoso precisamente en Cieza ante el Nacional Juvenil y de momento no puede ser de la partida, no ha vuelto a los entrenamientos con normalidad. Tampoco Poveda, el jugador local, que parece que se va a incorporar definitivamente el próximo lunes, aunque ya ha jugado algún partido amistoso y que puede aportar una experiencia inestimable en esa línea defensiva. Y Javi, un joven jugador también procedente de la Archena, que puede actuar como lateral, sobre todo en el lateral izquierdo. En cuanto a la zona del medio campo, prácticamente copada por jugadores de la temporada anterior. Iker, Darío, Álvaro Gil, Dani Bolo y César. Si bien estos dos últimos todavía no tienen la ficha diligenciada, César por problemas que tampoco le han permitido, problemas físicos que no le han permitido entrenar a lo largo de estas semanas anteriores, y Dani Bolo, que se lesionaba precisamente en la semifinal del campeonato de verano de nuestro municipio, donde su equipo finalmente se proclamaba campeón, cuyos problemas de rodilla no acaban de solucionarse y que de momento se encuentra en el dique seco. En cuanto a la zona de media punta, aunque aquí es muy variable el hecho de que puedan jugar en banda, media punta, incluso como delanteros centronatos, tenemos de la temporada anterior a Omar, al goleador Omar, más Adri y Billy, hombres importantes en esa zona, al igual que es importante la incorporación de otros tres hombres que le pueden dar un salto de calidad, como es el jugador Esaú, jugador natural de Ricote, que pertenecía al Archena la temporada pasada, que en dos ocasiones anteriores en tercera división y en preferente ya militó en el Abarán, jugador de calidad contrastada, quizá falto de un poco de continuidad, y sin duda dos jugadores conocidos que no necesitan presentación, como son los hermanos Hielo, los hermanos Lángara, de Casta le viene al galgo, Javi Hielo y Juanqui, que se incorporaban en esta temporada después de estar alejados de los terrenos de juego 1 o 2 temporadas por diversos motivos, por cuestiones personales, por cuestiones de trabajo, de estudios, etcétera, etcétera, pero que pueden ser un revulsivo importantísimo en el equipo. Y nos quedaría los hombres punta. De un lado, Pablo, que también suele actuar como media punta, de sobra conocido, con varias temporadas en el Abarán, y sin duda otro jugador que además es amigo de esta casa, que es amigo personal, Nicolás Damián Carrasco Gómez, entrenador del equipo Benjamín, que el año pasado conseguía el ascenso de categoría, jugador que la pasada temporada, y a pesar de comenzar lesionado y de estar varias jornadas alejado de los terrenos de juego, se proclamaba pichichi de la categoría de preferente en el Jumilla Club Deportivo. Indudablemente un jugador importantísimo también para los esquemas de cualquier equipo en estas categorías, y más cuando defiende la camiseta de su equipo. Por tanto, esa es la radiografía de los 25 jugadores que más o menos a día de hoy, a día 1 de septiembre, componen la plantilla. Aunque, insisto, para el próximo domingo, para el primer partido de Liga, 19 jugadores con ficha, tendrá que haber un descarte, posiblemente pueda haber algún jugador tocado, que en principio serían Omar, Nico, David, Carrillo, Adri, Pablo, Juanvi, Iker, David Fernández, Álvaro Gil, Darío, Morote, Marcos, Fran, Chorlas, Billy, Esaú, Javi Hielo y Juanqui, es decir, 13 jugadores de la temporada anterior y 6 de las novedades que presenta el equipo abaranero en esta temporada 2017-2018. La pretemporada, como les decía, no ha sido regular en absoluto. Hemos visto un equipo con dos caras bien distintas, con rachas de minutos muy buenos, como ante el Club Deportivo Cieza de tercera división, y luego con otras rachas como 10 minutos absolutamente insufribles en Benferri, donde recibía 3 goles de forma casi consecutiva. Un equipo que ha demostrado que tiene un potencial atacante que puede ser muy, muy importante en la categoría, pero un equipo que ha demostrado que a nivel defensivo, y cuando hablo de nivel defensivo no hablo solo del portero y los 4 defensas, ni siquiera de los 2 mediocentros, sino de los 11 jugadores, a nivel defensivo tiene que coger mucho mejor los esquemas de su entrenador, tiene que acoplarse muchísimo
muchísimo más, tiene que ser mucho más sólido y sin duda, al menos bajo mi punto de vista y en lo que ha sido la pretemporada, ese sería el gran talón de Aquiles, ese sería el hecho a comenzar a remediar desde ya, porque el domingo ya hay puntos en juego. Bien, y en cuanto a esta primera jornada en preferente, para ir haciéndonos ya un poco a la idea de lo que va a ser toda la campaña, tendremos todos los partidos en domingo, salvo uno que se adelanta a la tarde del sábado. El primero, con el que comenzará la categoría, a las 7 de la tarde en el Polideportivo La Hoya, Jumilla Club Deportivo, Alcantarilla Fútbol Club. La verdad es que el Jumilla Club Deportivo, una auténtica incógnita, un equipo que ha perdido a muchos de sus componentes de la temporada pasada, incluso a su entrenador Tote, que ahora dirige al Club Deportivo Cieza en tercera división. Insisto, el equipo jumillano, el antiguo cuarto distrito, una auténtica incógnita, como la mayoría, en esta temporada que comienza. En cuanto al domingo, tendremos a las 6 de la tarde el Bullense Mazarrón en el campo Nicolás de las Peñas, a las 7 de la tarde Cap Ciudad Esparragal en el José Barnés, a las 6 de la tarde también se jugará el Olímpico Totana Cartagena Fútbol Club UCAM en el Juan Cayuela de Totana. A las 11 de la mañana, Racing Murcia City Alquerías en el campo municipal de la Flota de la capital murciana. A las 6:30 de la tarde, en el Rafael García de Pozo Estrecho, Club Deportivo Juvenia Habanilla. A las 6:30, Marvimundo Plus Ultra Club Deportivo Algar, en el municipal de Llano de Brujas. A las 6 de la tarde, en el Bajo Guadalentín, Alhama Club de Fútbol Molina, y a las 6:30 de la tarde, el partido que más nos interesa, en el campo municipal de Los Cipreses, Balsicas Atlético, Abarán Club de Fútbol. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Por cierto que podríamos hablar también, y lo haremos quizá en otro programa, de los árbitros que este año componen la territorial preferente, donde ha habido bastantes que han supuesto novedad, muchos ascensos, muchos árbitros supongo que bastante jóvenes. Esperemos que tengan suerte y que cuanto menos hablemos de ello será señal de que no ha habido demasiada polémica. Bueno, antes de terminar el programa de hoy, les hablamos que en cuanto a fútbol había otras cosas importantes y lógicamente hay que hablar de el resto de categorías. Recordemos que en tercera división ya se han disputado un par de jornadas. No se puede hacer valoración todavía, pero generalmente arriba estarán casi los de siempre. Por ejemplo, el Club Deportivo Cieza, del que se esperaba más, no ha comenzado nada bien la temporada y, sobre todo, el primer partido que perdía en casa ante la Salle y Minerva, al equipo recién ascendido y que entrena todo un clásico en la tercera, como es Luis Franco, pues sorprendió bastante. Pero bueno, insisto en que habrá que esperar mucho, habrá que ver luego qué es lo que pasa con esa primera territorial que afortunadamente ha abandonado el Abarán, donde estarán los descendidos Caravaca, Montecasillas y Lumbreras, además de los ya clásicos, y donde quizá el Villa de Fortuna es el claro favorito a intentar de nuevo dar el salto de categoría. Y tenemos esa segunda autonómica, esa categoría que ha esperado hasta última hora y finalmente la van a componer 19 equipos. Concretamente estarán el Club de Fútbol Santomera, el Ciudad de Calasparra, el Escuela de Fútbol de Totana A, Escuela de Fútbol de Puente Tocinos, Escuela de Fútbol Esperanza A. Como pueden observar, muchos de estos clubes son equipos que estaban participando con equipos de base y que finalmente, pues cuando los chavales van cumpliendo años y llegan a la etapa senior, pues tienen que dar el paso adelante y conformar esos equipos. Escuela de Fútbol de Molina, Club Deportivo Minerva, equipo B, equipo de Alumbres de Cartagena, Santiago de la Ribera Fútbol Club, al que recordamos de hace un par de temporadas en primera, Escuela de Fútbol de Corbera, Polideportivo Atlético Sangonera, de Sangonera La Seca, Carmelitano Torreño, Club Deportivo, Club Cejín Deportivo, Yeclano Deportivo, el filial del equipo de tercera, Ceutí Fútbol Club, Club Deportivo Atlético Barqueros, Roldán Club Deportivo, Cabezo de Torres, Atlético Cabezo de Torres A y Atlético Pinatarense. Además,
del Club Deportivo Hoya del Campo, que lógicamente es el equipo al que nosotros prestaremos atención y con el que esperamos también tener dentro de algunos programas uno dedicado especialmente a ellos, con su nuevo entrenador, con José Fernández, con Pascual Argudo, con José Benavente, en fin, con esas almas que siempre están en la retaguardia, pero siempre están pendientes de lo que ocurre en el deporte de la olla y más concretamente en el fútbol. Y es que además esta segunda autonómica va a comenzar muy pronto, porque al final, al ser 19 equipos, son 38 jornadas, como si fueran 20, lo único es que hay 2 jornadas de descanso para cada uno de los equipos, lógicamente al ser impares. Estamos hablando de 20 jornadas, la competición comienza el próximo 10 de septiembre, es decir, la próxima semana, no este fin de semana, sino el siguiente, y finalizará el 17 de junio, una temporada larguísima. El Club Deportivo Hoya del Campo comenzará jugando ante el Roldán Club Deportivo. En principio, y según la página web de la Federación Murciana, el equipo de la Hoya jugará como local en el Municipal de Las Colonias, sobre el césped de Las Colonias, lo confirmaremos también la próxima semana. Y en fin, una nueva aventura, un nuevo intento de salir adelante, sobre todo con un equipo muy joven, con esos chavales, muchos de ellos que han estado a las órdenes del propio Pascual Argudo en temporadas anteriores en categorías de base. Y bueno, pues simplemente para terminar, decirles que el balonmano, como les comentaba al principio, parece que también ha comenzado la pretemporada. Que lógicamente en agosto siempre hay muchas dudas porque hay jugadores que se encuentran de vacaciones, porque hay chavales que no se han podido incorporar porque están ejerciendo algún trabajo de los habituales en este tiempo de verano, pero lógicamente septiembre cambian las tornas, suele cambiar el tiempo, solemos cambiar un poquito todo y a partir del lunes pues intentaremos que esa rutina nos lleve a poder conocer con más profundidad la actualidad de cada uno de nuestros equipos. Nosotros en este programa de hoy esperemos que haya servido para acercarles un poquito este principio de competición, para acercar un poco esas ganas de deporte que hay a estas alturas de temporada. Y ya saben, el próximo lunes vuelve Polideportivo, volvemos con todos ustedes en nuestro horario habitual. Gracias como siempre por su atención, feliz fin de semana y hasta el lunes.